fin de semana bastante complicado, un lunes con mucha información no tan grata, bueno, no grata, una tormenta tropical que nos ha dejado de luto en el país, la muerte de 5 soldados este mediodía y también salvadoreños que perdieron la vida por las lluvias que azotaron a El Salvador entre el día de ayer por la tarde y todo este día, bueno, la noche y todo este día. Venimos con información completa de todo lo que ha pasado en el país con respecto a la tormenta Julia. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sinceramente ha sido una noche difícil, un día difícil, un trabajo arduo de muchas instituciones de gobierno, cuerpos de socorro, apoyo en general, alcaldías, diputados, población en general que ha estado apoyando al país. Un momento difícil y nosotros le hemos dado cobertura completa a través de las diferentes plataformas de ITV Salvador, en Facebook, en YouTube, toda la parte ampliada, por supuesto, a través de nuestro periódico digital www.esitv.com, donde usted puede ingresar y mirar en detalle lo que ha pasado en El Salvador en torno a esta tormenta tropical que, si bien es cierto, el gobierno con mucha sabiduría previó y mandó a activar todo el sistema con antelación. Sin embargo, enfrentarse a la naturaleza es bastante complicado. Así que tenemos una amplia información. Gracias por acompañarnos en ITV Noticias. Soy Gilson Rodríguez, acompáñame y vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado y que lo que nos dejó esta tormenta tropical que ya salió de Centroamérica, ¿verdad? Pero que pues sigue dejándonos lluvia todavía a esta hora de la noche. Y se mantiene suspensión de clases para martes 11 de octubre por el impacto de la tormenta que ha azotado el país en las últimas horas. Bueno, y Julia se despidió de Guatemala y se fue hacia el Golfo de México, pero ha dejado una estela de dolor en Centroamérica y, por supuesto, aquí en El Salvador. Justamente mueren 5 soldados tras el colapso de un muro en Comasagua. Todo esto se lo vamos a contar a continuación. ITV Noticias es presentado por University Idiomas Link, la primera plataforma con clases ilimitadas 100% en vivo 24/7. A un clic de ti. Bueno, y justamente el ministro de Educación indicó en un comunicado de última hora que se mantiene la suspensión de clases para el día de mañana martes 11 de octubre. Dicha disposición aplica para estudiantes, docentes y personal administrativo de todos los centros educativos del país, incluyendo las universidades. Vamos a darle seguimiento, dijo el ministro, a todo lo que está pasando en el país. Vamos a evitar que la población salga afectada. La medida debe ser respetada para salvaguardar la vida justamente de los que viven en zonas vulnerables y prevenir mayores daños o tragedias, indicó el comunicado que ha emitido el Ministerio de Educación. Repito, la suspensión de clases continúa el día de mañana para evitar que los alumnos o personal o maestros que tienen a veces que trasladarse en lugares bastante inhóspitos, tienen que caminar por quebradas y por ríos, que no vayan a arriesgar su vida, ¿verdad? Y por ello las clases continúan suspendidas. Esta tarde el Ministerio de Medio Ambiente ha informado que Julia se disipó en el territorio guatemalteco. Sus remanentes se alejan cada vez más de nuestro país, pero todavía nos influencian y combinan esa humedad proveniente del Océano Pacífico. Es por estas condiciones que las lluvias van a continuar. Según el titular de esta cartera de Estado, Luis López, tenemos altas probabilidades de inundaciones crecientes de ríos y además que algunos se tiendan a desbordarse.
Además hay un flujo de escombros que han caído, árboles, elementos de publicidad también que han colapsado, alumbrado público. Para mañana también tendremos lluvias, no bajemos la guardia, escribió el funcionario en sus cuentas de Twitter. Estamos en alerta roja y tenemos el estado de emergencia, estemos pendientes de la actualización del pronóstico a través de las fuentes oficiales, tengamos a la mano los números de emergencia y acatemos las disposiciones de las autoridades del sistema de protección civil, destacó López en su cuenta de Twitter. Bueno, y en más información, varias personas han resultado soterradas luego que un muro en la finca Germanía en Comasagua colapsara. Así lo ha informado elementos de la Cruz Roja. La información preliminar indica que ya fueron encontrados 5 cadáveres, ¿verdad? Y posiblemente hay más soterrados en esta zona. Entre las víctimas se encuentran 5 militares que estaban destacados en la zona como parte del cerco de seguridad antipandillas. El ministro de Defensa se hizo presente junto a los equipos de la Fuerza Armada donde realizan el rescate de los cuerpos de los soldados que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Al final fueron rescatados los 5 cuerpos de los militares. Estas imágenes que tienen ustedes en pantalla son justamente del momento en que colapsa el paredón, cae sobre una zona donde se resguardaban los militares y justamente también tenemos ahí una imagen de equipos de la Fuerza Armada, incluido el ministro de la Defensa, que han estado trabajando, ¿no?, por el rescate también de las víctimas, que ahora cobró 5 elementos de la Fuerza Armada de El Salvador. Bueno, El Salvador se encuentra en estado de emergencia y alerta roja por el paso de la ahora depresión tropical Julia, cuyo centro se ubica esta mañana a 35 kilómetros de San Salvador, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, por sus siglas en inglés NHC. Esto en Estados Unidos. Ya topamos, La toalla. ¿Qué tal la trajo? ¡La toalla! Las condiciones climáticas de Julia en las últimas horas han dejado sus primeros estragos en nuestro país. Un hombre de 74 años, identificado como Adrián Chilulo, falleció cuando un árbol de grandes proporciones cayó sobre su vivienda, en el caserío Los Rivas del cantón Aguacaliente, en Sonsonate. En el cantón Pavana, en San Alejo, La Unión, decenas de familias han tenido que abandonar sus hogares por el desbordamiento de un río. Así lo difundió la Secretaría de Prensa de la Presidencia. En ese lugar, un árbol quedó partido en 2 y la población ha quedado incomunicada. En San Miguel, varias viviendas de la colonia Jardines del Río han sido inundadas debido al desbordamiento del Río Grande. Los pobladores aseguran que el río comenzó a salirse de su cauce aproximadamente a las 2 de la madrugada y que al menos 10 viviendas han sido cubiertas en su totalidad por el agua. En el departamento de Cabañas, la corriente de un río arrancó el puente Titiguapa, que conecta el municipio de San Ildefonso con Ciudad Dolores, según informó la Cruz Verde. También se registran crecidas de lluvia en las calles de Santa Ana. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional de El Salvador restringió algunas operaciones, pero el domingo por la tarde mantenía activos los vuelos comerciales. Por otra parte, el titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, indicó que la madrugada del lunes 10 de octubre, Julia se encontraba a 35 kilómetros al sur de San Salvador y está generando intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento sobre el país. Protección Civil reportó lluvias de intensidad moderada en Santiago de María, al norte del departamento de Usulután, donde comenzaron a evaluar los daños.
Las autoridades también reportaron inundaciones en calles de la lotificación El Milagro, barrio El Calvario del municipio de Chinameca. Por otro lado, la alcaldía de Panchimalco reportó deslizamientos de tierra en la entrada a la cima por el lado de la calle Aguizúcar. Pidieron a sus habitantes tomar rutas alternas saliendo de Panchimalco hacia San Salvador. Desde la mañana del domingo 9 de octubre se registraron los primeros estragos, producidos por el acercamiento de Julia al territorio salvadoreño. En diversos puntos del país se reportaron caída de árboles y derrumbes. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Bueno, y esa tormenta Julia que comenzó a hacer sus fechorías, su estrago en la costa de Nicaragua, comenzó como un huracán, luego se desvaneció a tormenta tropical, pero a su paso por la región ha dejado zozobra, obviamente en Nicaragua, donde más ha golpeado, que generó torrenciales lluvias, inundaciones, y obviamente el día domingo que ingresó a El Salvador y ha continuado el día lunes. Esto es lo que ha dejado la tormenta Julia por Centroamérica. Julia impactó en la zona de Laguna de Perlas, con vientos de 140 kilómetros por hora, los cuales se debilitaron a medida que se desplazaba con rapidez hacia el Pacífico. El domingo por la tarde eran de 85 kilómetros por hora, aunque continuaban las fuertes precipitaciones a su paso por Nicaragua. Hasta el momento, las autoridades no habían reportado víctimas fatales, pero sí inundaciones, techos desprendidos y daños en cientos de viviendas, con miles de personas afectadas. La tarde del domingo, la tormenta se encontraba a 75 kilómetros al oeste de Managua, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El fenómeno se movía en dirección oeste a 26 kilómetros por hora y estaba a punto de terminar de cruzar Centroamérica para, según las previsiones, avanzar en paralelo a las costas de Honduras, El Salvador y Guatemala, sobre el Océano Pacífico, donde se mantenía el riesgo de peligrosas lluvias torrenciales hasta el martes. Las autoridades de esos países se mantenían en alerta, porque al estar al final de la temporada de huracanes y con el terreno muy húmedo y saturado de agua, existe la posibilidad de inundaciones y aludes. El domingo por la mañana el gobierno nicaragüense, a través de sus medios oficiales, solo había reportado inundaciones en Bluefields, Court Island y en la ciudad de Diriomo, además de daños en carreteras de otros puntos del país, pero todavía se desconoce el impacto de muchas áreas de la costa caribeña. En Guatemala, las autoridades comenzaron a informar de las primeras inundaciones y desbordamientos de ríos en la zona fronteriza con Honduras. Las tormentas de mayo a septiembre se cobraron la vida de medio centenar de personas en el país y dejaron casi 10.000 damnificados según datos oficiales. Antes de llegar a Nicaragua, Julia pasó al sur de la isla colombiana de San Andrés, donde las autoridades reportaron 2 personas fallecidas y daños menores, según lo dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Las autoridades indicaron que casi 5.000 personas sufrieron afectaciones en la zona de Guajira, fronteriza con Venezuela. Petro visitó la isla el domingo para hacer una evaluación más detallada de los efectos de Julia. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Bueno, y una de las zonas que recibió la fuerza de Julia a su paso por El Salvador fue el departamento de Sonsonate, por supuesto la ciudad de Sonsonate que colinda con la costa. En esta ciudad el alcalde Rafael Arévalo estuvo presente desde el día de ayer y antier preparando a todo un equipo para poderle hacer frente a esta emergencia que se veía que va a ser un
una dificultad grande o que iba a generar una dificultad grande para nuestro país y sobre todo para la parte de la costa. La tormenta Julia ha iniciado a generar daños graves en Sonsonate desde el día de ayer por la tarde. Los ríos crecieron considerablemente y por lo tanto el alcalde Rafael Arévalo tomó algunas medidas de prevención, como por ejemplo no dejó que se moviera ningún trabajo de construcción mientras se lleve a cabo esta emergencia. Las personas que aún se mantenían en las orillas de los ríos debían ser evacuadas de manera inmediata hacia los albergues, por lo menos por un lapso de 48 horas, para evitar que se lamentaran algunos casos. De hecho, hay reportes de algunos fallecimientos en el municipio. A las personas que tuvieron que llevar a los albergues, obviamente recibieron sus respectivos kits, alimentos y el cuidado de la comunidad y de los trabajadores del municipio. Y además se activaron la cocina de emergencia para empleados y personas en el albergue. Eso activado, como ya les decíamos, por las próximas 48 horas. Y para las 3 de la tarde de este día domingo también se han estado dándole atención a la población. Ahí tenemos las imágenes de la previsión que generó el alcalde de Sonsonate, Rafael Arévalo. El presidente del CDI y Clínica Móvil además se activaron para ir de inmediato a atender a la gente que estaba en los albergues, llevarles salud y verificar el estado de que cada uno de ellos estaba. Ahí tenemos las imágenes de los árboles también que cayeron sobre algunas viviendas y que reaccionó la alcaldía de Sonsonate. En datos generales, lo que ha pasado ahora mismo, al menos 9 personas han fallecido. Les hacíamos también la información en las redes sociales de ITV El Salvador que el alcalde de Panchimalco anunciaba esta tarde el fallecimiento de un niño a quien le cayó una pared y obviamente lamentablemente falleció. En el país, por ejemplo, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, se sumó a las labores de rescate de los cuerpos de los soldados que descansaban en una vivienda como parte de las tareas de prevención de las lluvias y por supuesto el tema del crimen. Lo que les comentábamos, que Jorge Mejía, por ejemplo, alcalde de Panchimalco, en El Salvador, al sur de la capital, informó esta tarde en su cuenta de Facebook que un menor de edad falleció debido a un derrumbe en el cantón Los Palones. Dijo, a pesar que estamos dando todo el esfuerzo humano posible, no se pudo evitar esta pérdida, ha dicho el alcalde de Panchimalco. Y más temprano, el noticiero El Salvador reportó en su cuenta de Twitter también que 5 soldados, como ya les estábamos mencionando, habían fallecido. El paso de la tormenta tropical Julia, ahora que ya se ha debilitado a depresión tropical en el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, provocó en El Salvador inundaciones en varios departamentos, derrumbes y más de 1000 evacuaciones que también ha reportado Protección Civil. La tormenta ya pasó por nuestro país, pero estamos siempre bajo la influencia de muchísima lluvia, aseguró Fernando López, ministro de Medio Ambiente de El Salvador, en conferencia de prensa esta tarde. Las autoridades mantienen la alerta roja en todo el país. Además, sigue vigente el decreto de emergencia nacional aprobado por la Asamblea el día domingo. La PNC en El Salvador confirmó este lunes también en su cuenta de Twitter que al menos 2 personas murieron cuando un muro se derrumbó y destruyó una vivienda en Guatajiagua. Por su parte, Protección Civil reportó una persona fallecida cuando un árbol cayó sobre una vivienda en el municipio de Caluco. Van a haber lluvias, vamos a tener muchísima precipitación este día lunes. El día martes se espera que esas cantidades anden arriba de 100 mililitros, es decir, la condición del clima aún no ha terminado. Justo
Hace unos minutos en la zona que se ubica ahí, El Salvador, estábamos viendo que sigue cayendo lluvia y obviamente hay una pesadez en el suelo que puede generar cualquier deslizamiento. Así que hay que tomar las medidas necesarias y hay que escuchar a los cuerpos de seguridad y de socorro para evitar más tragedias. Ya ojalá no vaya a pasar a más. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Debemos completar el esquema de vacunación de nuestros niños y niñas hoy para verlos crecer, reír y jugar, que puedan convertirse en lo que sueñan. Garantízales una vida más saludable. Acércate a tu centro de salud más cercano o pide más información al 131 y en nuestras redes sociales. La vacunación es gratis. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Y seguimos con más información en ITV Noticias. La gobernadora departamental de la Unión, Victoria Salmerón, destacó los puntos de atención que ejecuta la autoridad, que ha permitido una respuesta inmediata a los afectados por la tormenta tropical que nos ha visitado, que hemos tenido esa no grata visita, como ya les decíamos, este fin de semana y este día lunes. Pero hoy tenemos la reacción de cómo ha estado el trabajo para poder ayudar a los afectados y cómo se han trabajado en 431 albergados que esta zona tuvo que ejecutar para proteger a la población. Escuchemos en voz de la gobernadora de la Unión. Ahora la gente que tenemos en los albergues que están en el departamento de la Unión son aproximadamente 431 personas. Sin embargo, según los monitoreos que estamos realizando con las comisiones municipales, Nueva Esparta está en este momento realizando evacuaciones en lo que es La Escalón, una zona altamente vulnerable del municipio de Nueva Esparta. También San José La Fuente está realizando evacuaciones. Es Santa Rosa de Lima, que ya tiene un albergue, todavía siguen realizando también evacuaciones en este momento. Como ustedes pueden apreciar, hemos tenido lluvia intensa, no ha cesado en todo el departamento de la Unión. Tenemos también el municipio de Yucuayquín, que ha tenido bastantes incidencias, y como pueden ustedes ver a mis espaldas, estamos recibiendo lo que son camarotes, colchonetas, frazadas, almohadas, todo completamente nuevo, para poder preequipar el segundo albergue en el municipio de La Unión y también un albergue en Yucuayquín y en Yayantique. En Yayantique ya hay familias evacuadas en este momento, así es que vamos a seguir preequipando, y quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a nuestro ministro Juan Carlos Videgaín y a nuestro presidente Nayib Bukele, que nos han dotado de todas las herramientas, de todos los equipos para poder dar una respuesta más efectiva y más eficaz a la población unionense. De
Bueno, también habló el gobernador de San Miguel sobre la situación de las familias afectadas por el paso de la depresión tropical Julia en ese departamento. Además indicó que son 7 albergues con los que cuenta este lugar para atender a las familias que han sufrido tras el desbordamiento de los ríos. A nivel del municipio, la alcaldía habilitó 7 albergues a las zonas periféricas y tenemos uno que es el más grandote, que es en el centro de gobierno municipal, ¿verdad? Si la gente necesita autoevacuarse o tiene la posibilidad de poderse ir ahí, no hay problema y puede llegar a la zona, ¿verdad? Ahorita si tú te fijas, el nivel subió aquí, hay gente al fondo. En algunos lugares la gente no se ha logrado sacar y no podemos entrar no porque no querramos, sino que porque existe el peligro de que el agua esté electrificada, porque ya, si te fijas, ya tocó el agua a algunos contadores. Entonces, para evitar eso ya se coordinó con la EO, ¿verdad? Ya la EO va a venir a cortar la energía, el nomás cortar la energía, entonces empezamos a evacuar y sacar a la gente. Y en más información, la Dirección de Obras Municipales se unió a las labores de protección de la población vulnerable ante el peligro de la depresión tropical Julia. Personal técnico y las cuadrillas están distribuidas en distintas zonas del país para contribuir con el Sistema Nacional de Protección Civil, integrado por entidades como la Fuerza Armada, la PNC y el Cuerpo de Bomberos, además de los cuerpos de socorro. La Dirección de Obras Municipales ha estado trabajando en zonas de derrumbes y deslaves, removiendo escombros, árboles caídos y distintos desechos donde han utilizado retroexcavadoras, camiones de volteo y motosierras para poder liberar las arterias, las vías de tránsito, que es lo que más tenemos. Esta depresión obviamente también causó derrumbes en los municipios de San Buenaventura, en Alegría, en Tecapán, en Usulután, también en Hilo Vasco, en Cabañas, donde el personal técnico y las cuadrillas trabajan para habilitar las vías. En Huayúa, Aguachapán, se realizan también labores de remoción de escombros para facilitar el acceso a unos 11 cantones y caseríos de esa zona del occidente del país. Miramos a esos hombres y mujeres trabajando para ayudar a toda la familia. Miren, eso lo hemos visto con mucha, con todo el corazón, con mucha vehemencia para poder ayudar a los que han estado afligidos, ¿verdad? Complicado en este paso del huracán o de la tormenta tropical Julia, que nos afectó el fin de semana y este día lunes, que tampoco ha sido la excepción. Con esto vamos a un corte comercial y vamos a hacer también un recuento a través de la entrevista de cerca con Ayu Segovia, que va a tener como invitado a representantes de cuerpos de socorro para que nos comenten qué es lo que ha pasado, qué es lo que ellos han visto también en las diferentes comunidades. Pero eso viene más adelante. Debemos completar el esquema de vacunación de nuestros niños y niñas hoy para verlos crecer, reír y jugar, que puedan convertirse en lo que sueñan. Garantízales una vida más saludable. Acércate a tu centro de salud más cercano o pide más información al 131 y en nuestras redes sociales. La vacunación es gratis. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington.
Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Bueno, seguimos con más aquí en ITV Noticias. Las fuertes lluvias que hemos registrado también este fin de semana a nivel nacional provocadas o han provocado desbordamiento de ríos y quebradas en la comunidad de Ciudad Dolores, en el departamento de Cabañas. Sus habitantes han quedado incomunicados durante el día, pero obviamente a esta hora ya todo eso ha pasado, luego de que colapsara el puente Titihuapa por la crecida de este río. Este puente comunica a los habitantes de Ciudad Dolores con San Ildefonso. Esta última hora que hemos tenido la posibilidad de verificar cómo ha estado el movimiento, las autoridades han reportado varias inundaciones, deslizamiento de tierra, árboles caídos en diversos puntos del territorio salvadoreño, así como las evacuaciones a albergues a las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo. Y además esta fecha trae recuerdos muy duros para muchos salvadoreños. 36 años han pasado de aquel fatídico 10 de octubre de 1986, el día en que la tierra se estremeció con un terremoto de 7.5 en la escala de Richter, con epicentro en San Salvador, dejando miles de fallecidos y cuantiosas pérdidas materiales. El terremoto de 1986 dejó, según datos de las autoridades, de 3.000 a 5.600 fallecidos, 200.000 damnificados y 20.000 heridos, además de varios edificios destruidos y miles de casas en el suelo. La pregunta más importante es cómo se están preparando las diferentes instituciones de protección civil ante un posible terremoto que venga a afectar obviamente a la población, sobre todo la capital. Eso es lo que hemos estado viendo últimamente. Para ese día se tenía programado hacer justamente un simulacro de un sismo a nivel nacional para que la población esté atenta y preparada, aunque no avisa, pero debemos de saber qué vamos a hacer en el momento que algo de esa magnitud nos llegue. Sin embargo, debido a las afectaciones por la depresión tropical Julia, la actividad no se pudo llevar a cabo. El pasado viernes la alcaldía de San Salvador organizó un simulacro de un terremoto magnitud 7.5 en la escala de Richter de manera simultánea en las instalaciones de la comuna y en la calle Rubén Darío, zona emblemática, debido a las afectaciones y pérdidas humanas que dejó el sismo en esa zona en 1986. Bueno, y justamente esta noche en De Cerca El Salvador Posible con Abiu Segovia, vamos a hablar cómo la Cruz Verde salvadoreña acompaña a las familias evacuadas y las acciones de respuesta por la emergencia que nos trajo esta alerta roja. Yo le llamo a ellos también esos héroes a veces sin rostro, porque hacen muchas cosas que no nos damos cuenta quién fue, pero a alguien salvaron. Así que Abiu ya está listo en el set de ITV El Salvador para llevarnos la entrevista De Cerca El Salvador Posible, y El Salvador Posible, así debe ser. Abiu. Bueno, director, el país llora a 10 de sus hijos, entre ellos soldados, menores de edad, personas de la tercera edad que yacen sepultados bajo enormes toneladas de lodo, tierra, palos, piedras. Esta noche serán velados en diferentes puntos. Imagínense la familia, atravesados por las circunstancias de una tormenta que nuevamente nos pone al descubierto cuán débiles somos y cuán vulnerables. El país está de capa caída, está de duelo. Soldados efectivos que cumplen tareas múltiples también pagaron muy caro las circunstancias de la naturaleza. Héroes que también vienen a sumarse a otros que han ofrendado sus vidas en similares circunstancias. Hay muchas familias evacuadas, director,
y eso lo vimos en videos temprano. Uno de los videos, pues Luis Guinea, que es de los jefes de Cruz Verde salvadoreña en el área de mexicanos, y que les fue asignada la costa hoy, la zona de Conchalío, donde evacuaron más de 80 familias en las últimas horas, y la preocupación era que ya no era ponerse a salvo, sino que estaban carentes de alimentos. Y ustedes saben que la nutrición es diferente en la mañana, al mediodía y en la tarde, y hay muchos niños. Entonces eso era motivo de preocupación. Así es que eso lo vamos a estar abordando hoy, aparte de las circunstancias de lo que hemos visto con ITV, de cómo las aguas pues se llevaron todo, ¿verdad? Quieras o no, la gente tiraba refrigeradoras, llantas, rines allá por los lagos Xochitlán, pero ahora estas aguas le arrebataron más de eso, todos los bienes. Gracias a Dios que no llovió en Honduras, ¿no? Porque hubieran nadado muchas reses, perros domésticos que nosotros tenemos en casa, como en otras ocasiones hoy no hubo. Ahí se vio que Cruz Verde pues estaba rescatando los haberes y hasta los animalitos. Eso es importante porque la lluvia del norte no alimentó a los ríos de aquí. Cuando llueve en Honduras, aquí es catastrófico. Pero gracias a Dios, por un lado, y por otro lado, pues la tragedia de nuestros hermanos salvadoreños. Pero qué bueno, Abiu, yo quiero darle la bienvenida a los miembros de la Cruz Verde Salvadoreña por acompañarnos en este espacio y contarnos y traernos un resumen de lo que han vivido este día, el día de ayer, que no es la primera vez que lo hacen. Bienvenidos a ITV Salvador y por supuesto bienvenidos al programa de Cerca Salvador Posible. Me imagino que ha sido un día bastante extenuante. Sí, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este programa tan prestigioso, ¿verdad? Gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de poder dar la información del trabajo que hemos desarrollado en equipo como Cruz Verde Salvadoreña y otras instituciones de primera respuesta también que han puesto todo lo que tienen a sus manos, recursos, ya sea en abundancia o los escasos recursos que tenemos, pero el corazón siempre lo tenemos lleno de amor para poder dar, si es posible, ofrendar nuestra vida por el que la está necesitando en esta emergencia. Obviamente mirar la cara de preocupación de una familia, de un niño, de una mamá, y poder llevarla a un lugar para que esté a salvo, es parte de la satisfacción que ustedes viven. Miren que hay muchos jóvenes que ahora han estado trabajando de punta a punta en el país, poniendo sus vidas en riesgo para salvar otras vidas. Eso es correcto. Muchas gracias por recalcar el trabajo que estamos elaborando. Somos 20 seccionales como Cruz Verde Salvadoreña, diseminadas a nivel nacional, y esto nos hace que nosotros nos distribuyamos en una alerta roja hasta la reserva que tenemos como voluntarios, porque tenemos juventud, pero también hay experiencia en reserva, que son todos aquellos antiguos que han estado dentro de la institución y que por algún motivo pues ya no están llegando tan seguidos. Pero en una alerta roja todas las reservas se activan y nos juntamos, tanto la vieja escuela como la nueva escuela, para dar unos buenos resultados a la hora de rescatar en la zona donde nos manden y nos den la misión. Tenemos imágenes que vamos a mostrarlas justamente durante el programa de cerca, de cómo han estado trabajando, ¿verdad? Gracias por ese esfuerzo, gracias por poner el corazón por El Salvador, por llegar, por entrar a las zonas de riesgo cuando otros quieren salir. Esto es así. Ellos están buscando entrar cuando la población está buscando salir de zonas de riesgo. Porque tienen que ir a ver si no hay necesidad en alguien haya quedado atrapado por las lluvias, por la crecida de ríos, de quebradas, que eso es tan común en estos momentos que vive el país, unas zonas bastante vulnerables. A pesar que yo quería decir algo que espero no me vaya a meter, porque haya habido mucha gente haciendo un montón diciendo cualquier tontería, y lo digo con mucho respeto también para los que han trabajado tan duro, pero hay gente diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Por una manchita negra en una gran pared blanca. Identificamos la manchita negra y no la gran pared blanca. Esto es una de las malas costumbres que tenemos,
¿verdad? Han estado criticando, por ejemplo, al ministro de la Defensa Nacional que estaba participando en una maratón en Estados Unidos, en Boston, y bueno, ¿qué es lo que pasaba en el país? Miren, la verdad es que el ministro no tenía una varita mágica para determinar y ver qué es lo que iba a pasar en este país. Y además el ministro es el ministro, ¿verdad? Aquí no solamente el ministro, ahí no sé cuántos miembros de la Fuerza Armada hay en este país, sí. ¿Verdad? Que estaban haciendo frente y lo han hecho siempre. No dependen de un ministro. Obviamente él es la cabeza, él es el ministro, pero estaban haciendo el trabajo en conjunto. Así que ha habido mucha gente criticando el hecho de que el ministro de la Defensa no estaba en el país el día de ayer y ahora, que está participando en una maratón en Estados Unidos, pero inmediatamente llegó y se incorporó al rescate de los soldados, ¿verdad? Héroes que ahora pues cayeron, ayudando y protegiendo a la población. Esa es una. Luego alguien más estaba escribiendo en las redes sociales que había algunas zonas donde no había, o donde había llegado el MOP, pero que no había hecho mayor cosa. Bueno, era un puente que estaba dañado. Obviamente en medio de la lluvia nadie va a llegar a trabajar en esa condición, que se pone en riesgo a más gente. Y ahí aparecieron algunos miembros de la oposición, que yo no tengo nada contra nadie, y de verdad que lo digo con mucha seriedad, pero los conocemos y les conocemos. Y no defiendo al gobierno. No, yo estoy haciendo una defensa contra el gobierno. No es esa mi función. Pero tampoco podemos aprovecharnos de estas situaciones para poder generar zozobra en la gente y generar esa discusión tonta, estéril, que no nos lleva a nada. ¿Verdad? Unámonos como país. Tenemos la mala costumbre de sacar raja política, tomarnos la mejor foto, ¿verdad? En nombre de las víctimas. Eso no se puede hacer, no debemos de hacerlo. No tenemos, o no estamos en los zapatos de esa mamá que perdió el niño, por ejemplo, en Panchimalco, o de esas madres que perdieron a sus hijos, estos soldados, o a sus esposos, Miren, hay cosas que tenemos que poner los pies en la tierra, hombre. Este país no va a cambiar si estamos todo el tiempo buscando cómo ponernos zancadilla, sobre todo en estos momentos tan difíciles. ¿Ya? Más allá de lo que haga este gobierno o deje de hacer, yo creo que tenemos que valorar la acción rápida que el gobierno hizo desde ayer, antier, activando todo el sistema de emergencia nacional. ¿Ya? Lo hicieron de punta a punta. ¿Cuántos albergues, cuánta gente logró salir de las zonas de alto riesgo? ¿Cuántas vidas se han salvado porque el gobierno actuó de manera inmediata? Repito, no estoy defendiendo a ningún gobierno, no es esa mi función, pero las cosas hay que decirlas tal como son. Así que a mí me entristece ver algunos grupos, muy poquitos por cierto, y lo digo con mucha seriedad, muy poquitos por cierto, criticando algunas cosas que se han dejado de hacer, pero entre tanto que ha hecho los cuerpos de socorro. Tenemos aquí ahora mismo a la Cruz Verde Salvadoreña, que ha hecho un trabajo excepcional. Le hemos visto a los cuerpos de socorro, miren, metiéndose con lazos a zonas de alto riesgo para salvar a la familia salvadoreña, y que un poquito de gente ahí esté criticando y diciendo cualquier tontería, ¿verdad? Solamente porque necesitan hacer quedar mal al gobierno. Quitémonos eso, hombre. Por lo menos en estos momentos de emergencia, unámonos y hagamos el bien por nuestra gente, por nuestras familias, que al final no son un voto. Quítense esa maña. No son un voto. Es una vida. Es un salvadoreño, es un hermano, es un hijo, es un emprendedor en este país que ha perdido. ¿Verdad? Ha perdido El Salvador, no el gobierno, no el presidente Nayib Bukele. Ellos tienen cómo vivir. Me imagino que también ustedes que critican de oposición también tienen cómo vivir, pero la gente no tiene. Dejemos que este país salga adelante, ¿verdad? Más allá de lo que nos corresponda como medios de comunicación, y hemos sido serios en ITV durante más de 20 y pico de años en el campo periodístico, pero yo creo que es tiempo de que pongamos las barbas en remojo y que nosotros pensemos no en nosotros, sino en las víctimas, en la gente que sufre. Digo, ¿por qué tenemos que ver una manchita negra en una pared blanca? Una gran pared blanca. Todo el trabajo que han hecho. Yo creo que
no tenemos que hacer. Solo lamento esta observación y este llamado de atención, ¿verdad? Y lo hago como director de ITV El Salvador, ¿verdad? Nadie nos ha dicho, miren, vas a decir esto, vas a decir lo otro. Solo le hemos dado seguimiento permanente. Como prensa hemos estado permanentemente vigilantes. No hemos dormido, igual que muchas autoridades, viendo qué pasaba, informando a la gente, para evitar también como medio de comunicación caer en el error que las cosas la población no las conozca. Nos sigue muchísima gente en redes sociales, ¿verdad? En Estados Unidos, y ya llegaba ese mensaje a las comunidades para poder también prevenir a la población. La función de los medios de comunicación es informar, pero también no estamos ciegos a lo que pasa en este país. Así que, salvadoreños, unámonos. Esa es nuestra función. Solo de esa manera vamos a salir adelante. De otra, va a ser casi imposible. Muchas gracias por acompañarme en el programa de ITV Noticias, como lo hacemos siempre, y hoy ha sido un programa bastante doloroso, excepcional, por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Si un salvadoreño sufre, todos tendríamos que estar de luto, y así debe de ser. Nos miramos al día de mañana, resumimos lo que ha pasado también durante este día, que es lo que las autoridades están recopilando, y a continuación les dejo con la entrevista de cerca y Segovia, junto con miembros de la Cruz Verde Salvadoreña, que nos vienen a contar esos detalles, ¿verdad?, que normalmente no se miran en los medios de comunicación o del trabajo que ellos hacen. Nos miramos hacia el día de mañana.